Es mañana en una edición especial por el tricentenario de la ciudad, desde el 7 hasta el 16, ¿no, Facu? Vamos a tener jornadas para disfrutar lo mejor de la gastronomía de las distintas colectividades. Y cuando hablamos de gastronomía, nos sale lo nuestro y tenemos un corazoncito aparte ahí porque hablamos de la colectividad italiana, que tiene sus distintas agrupaciones dentro de lo que van a ser las colectividades, donde lo hace todos los años, son aproximadamente unas 6, 7 colectividades italianas que así funciona, pero lo tenemos ahora sí con nosotros al diputado italiano por Sudamérica de aquí de la ciudad de Rosario. Él es abogado también y es del partido MAIE, Franco Tirelli. Franco, buenas tardes, bienvenido a Bardo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa para la colectividad italiana acá de Rosario participar de un evento? Digo, porque en definitiva creo que se trata de un reconocimiento por parte de la ciudad y de los rosarinos también a todos esos migrantes que vinieron a ser parte de a formar parte, ¿no? Y a la construcción de la ciudad. Bueno, nosotros como colectividad italiana recordemos que en la década, no en la década, sino en el siglo de 1900, entre 1850 y 1900, la ciudad de Rosario, cuando estaba creciendo, la mitad de la ciudad eran casi todos italianos. Sí. O sea que fue una de las primeras colectividades que emigraron a la ciudad y bueno, en este momento y desde hace mucho tiempo somos la colectividad más grande en la ciudad de Rosario. Actualmente, solo en la ciudad de Rosario tendremos alrededor de 60.000 ciudadanos con doble ciudadanía italiana. Después nos sigue la española, pero mucho más lejos de lo que es la italiana, pero en la ciudad de Rosario específicamente, en este momento estamos con 60.000 personas con doble ciudadanía italiana. Nativos quedan muy pocos, nació en Italia, y no estamos teniendo un gran movimiento migratorio de gente joven, porque la mayoría de la gente joven italiana que viene a la Argentina recala sobre todo en Buenos Aires. Claro. Pero como colectividad, bueno, como decimos siempre, somos la colectividad más grande en este momento y respecto a fiesta de colectividades, somos uno de los socios fundadores, obviamente. Estaréis, digo, qué importancia, porque hablar de los 300 años de Rosario, ¿no? Que tuvo sus distintos momentos a lo largo de estos años, indudablemente, digo, ¿qué impronta le dieron a aquellos ciudadanos italianos que llegaron en la época que vos decías, ¿no? Que fueron parte también después seguramente escapando de la guerra, seguramente también escapando del hambre que eso conllevaba y venían acá? ¿Qué oportunidades se encontraban en Rosario para decir, che, bueno, mirá, en Rosario, a orillas del Paraná, hay una ciudad que pinta pujante, por lo menos? No, yo lo que creo es que, en mi caso personal, familiar, en la parte paterna, al inicio de 1900, mi familia en Italia venían acá a hacer la vendimia y pasaban por Rosario o a la recolección en algunos campos y se ve que se acostumbraba y después volvían a Italia. Uno de mis tíos abuelos le gustó la Argentina y en ese caso, después de la Primera Guerra Mundial, se vino a vivir a Rosario. Y bueno, instaló una vinería, una bodega. Y mi abuelo, que hizo la Segunda Guerra Mundial, que era el hermano, después que terminó la Segunda Guerra Mundial y temiendo de que venga una Tercera Guerra Mundial y mi papá tenía 15 años, se vinieron para acá, sí, donde estaba su hermano. Pero yo creo que en otras regiones de Italia también pasaba lo mismo, porque, por ejemplo, la familia Molisana, la mayoría son panaderos. Y entonces todos preguntan, ¿y por qué son todos panaderos acá en Rosario? Si en el Molise esta gente que vino no eran panaderos. Porque el primero que vino y se instaló acá, le empezó a trabajar en una panadería, le enseñaron la panadería. Entonces, ¿cómo funcionaba la colectividad? Cuando ponía la base uno, la semillita uno, le escribía a los otros veían seguridad de que la cosa funcionaba y empezaban a venir los otros. Cuando, por ejemplo, los molisanos, cuando venían acá y se instalaban en Rosario, este molisano que ya estaba acá le enseñaba panadería. Y ahora, por ejemplo, la Nuria, todas esas panaderías conocidas de acá, son todos molisanos. Sí. Y así todas las otras partes de colectividad, de colectividad italiana. Lo que sí, muchos lo que hacían es, en la asociación, crear la asociación para aglutinar y encontrarse ahí y más o menos
paliar Claro, la esos nostalgia recuerdos, la de... nostalgia de que se fueron. Si vos ves algunas situaciones antiguas de la colectividad, internamente muchas veces son construcciones parecidas a cosas de la ciudad o del pueblo donde vinieron la mayoría de la colectividad italiana de esa región. Claro, traían, me imagino, ¿no? La añoranza para esa gente que venía, nada, dejando atrás, porque no es fácil, digo, migrar hacia un país, Porque digamos. ahora estamos intercomunicados por todos lados. Claro. Pero ellos pensemos que llegaban acá y mandaban a lo mejor una carta que llegaba después de 2 o 3 meses y después de 2 o 3 meses le volvía la respuesta. O sea, era otra realidad. Muchos también hay que reconocer de la colectividad que venían, hasta algunos han creído que que llegaban a Estados Unidos y en realidad llegaban a Buenos Aires. Mirá qué interesante historia esa. Sí. Muchos también hubo estafas en su momento en Europa y en Italia cuando la gente se quería ir, muchos subían a los barcos creyendo que llegaban a Nueva York y en realidad llegaban a Buenos Aires. O algunos barcos sí iban a Nueva York, por ejemplo, 2 hermanos, ha habido casos de 2 hermanos que uno ha viajado en un barco, el otro en otro, uno fue para Argentina y el otro se fue para Estados Unidos. Pero eso lo sabemos porque cuando vos te reunís con gente, hablás con gente, Conocés la historia. te cuentan la historia, y tu hermano está en Estados Unidos. ¿Y cómo está en Estados Unidos? Y ahí te cuentan. O tenés el caso que una vez una empresa de turismo muy conocida acá, que ahora ya no trabaja más, en una fiesta de la colectividad estaba hablando con el dueño, que ya tenía más de 90 años, y me contó la historia de cómo vinieron él con la esposa. Tenían 5 chicos. Vino primero él a ver qué pasaba. Cuando al año la cosa estaba más o menos funcionando, le escribió a la esposa para que se viniera. Se vino la esposa y los 5 chicos se lo dejaron a una tía, una hermana. Y los 5 chicos vinieron después de un año. La tía fue al barco, lo miró a alguien que le daba confianza, se los dio a él, a esa persona, y esa persona cuando llegó a la Argentina se los dio a los padres. Como esa historia tenemos millones de historias. Sí, no, y familias que se han desarmado, ni hablar. O dividido, ¿no? O la otra que pasó muchas veces es que los que recordemos que hace 70 años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente, los italianos, en este caso los que emigraron, no era que se iban porque querían irse a Italia o porque no les gustaba Italia, se iban por una cuestión de necesidad. O sea, o se quedaban y se morían porque la comida no alcanzaba para todos en la familia, o se iban y los que se quedaban podían sobrevivir. Entonces, muchas veces los hermanos mayores, o si eran 3 hermanos y una hermana, los 3 hermanos se iban al exterior a emigrar y la hermana se quedaba cuidando a los padres. Después lo que ha sucedido muchas veces es que con el tiempo no han tenido comunicación entre los hermanos y después cuando volvían a Italia encontraban que las propiedades estaban a nombre de la hermana que lo quedó cuidando a los padres, ¿me entendés? Ha habido esos problemas. Sobre todo en los pueblos chicos ha pasado ese tema porque lo que quedaba en la cabeza de los padres es que le dejo las propiedades a mi hija que me cuidó. No, y sin saber qué andan los otros, digamos. ¿Y qué pasaba con los otros? Claro, estarán vivos. Pero bueno, en otros casos no ocurrió así, pero hubo muchos problemas de ese tipo. Pero por cuestión de la época, también tenemos que ubicarnos en la época en que estábamos hablando. Igualmente, hay millones de historias que vos hablando y Rosario es una ciudad no solamente italiana, pero de mucha inmigración y eso se refleja en lo que es la fiesta de colectividades, que es la más grande de toda Argentina. Sí, creo que Rosario debe ser una de las ciudades más grandes del interior del país que tiene italianos y españoles, ¿no? Creo que vos te encontrás, no, mi abuelo, todo el tiempo. De hecho, también tienen las familias parecidas también. Vos sabés que siempre tuve muchas ganas de entrevistarte porque para conocer, ¿no?, en profundidad la cuestión de la italianidad, si querés ponerlo, ¿no? ¿Por qué es tan arraigado eso hoy en el 2025, cuando vos decís, bueno, quedan pocos nativos italianos viviendo acá, que llegaron en 1914, 1930, ¿por qué después de casi 100 años sigue aún, arraigado esa identidad italiana? Bueno, nosotros, lo que pasa es que... Quizás es media filosófica la pregunta, ¿viste? No, nosotros hablamos mucho también del tema. Yo soy hijo y nieto de italiano. Mi historia es bastante especial porque mi abuela era profesora en Milán de una escuela secundaria que cuando se vinieron para acá supuestamente había renunciado a la escuela y al año de estar acá
vino mi abuelo, mi abuela, mi papá y mi tía. Y el año de estar acá, mi abuela dijo que no le gustaba el país, que se quería volver. Y se volvió con mi tía, y mi papá y mi abuelo se quedaron acá. O sea, un divorcio virtual de ese momento. Mirá. Estamos hablando de 1950. Y mi papá y mi abuelo se quedaron acá, y mi abuela se volvió con mi tía. Lo que ella había pedido era una licencia de 1 año, en realidad no había renunciado al colegio, pero nos enteramos después de eso. Como eso... ¿Y siguió dando clases después? Sí, allá en Milán. Después, bueno, la familia, después, obviamente mi papá después que se recibió, después de 15 años, volvió a Italia a volver a ver a su madre y a su hermana, pero como es historia, millones de historias. Pero lo que te quiero decir es que esa raigambre de las tradiciones, de mantener la cultura, el idioma italiano, el tema de las comidas, que las familias italianas, el tema de la comida, donde aglutina a mucha gente, siempre en la comida, donde se habla un montón de cosas, también las peleas, pero la comida es el centro de todo. Eso se fue transmitiendo de generación en generación. Si bien a nosotros ahora el gran desafío que tenemos como colectividad, pero yo lo veo que en las demás colectividades, también la española o la siro-libanesa y todo demás, el gran desafío es el traspaso generacional, porque va pasando el tiempo y los jóvenes es difícil involucrarnos en el tema. Igual seguimos perdurando en el tiempo nosotros como colectividad, y eso, bueno, vemos también que en Italia involucrarnos políticamente con el tema de las elecciones cada 4 o 5 años, eso también, lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera elección, que fue en el 2006, es que mucha gente que había emigrado, italiano nació en Italia, en el 2006 iban caminando con 90, con 80 años, 85 años, al consulado a buscar su voto para votar, que nunca lo habían hecho cuando nacieron en Italia. Eso también para ellos era algo muy importante. Y algo seguramente también debe ser un reconocimiento, digo, ¿no? No, y aparte para ellos poder volver a votar en el país donde nacieron. Pero creo que lo que nos inculcaron a todos, el ejemplo más importante fue, por ejemplo, nosotros en el 2019 estaba por perder el club italiano por distintas circunstancias, por distintas comisiones directivas. Bueno, un grupo de miembros de la colectividad, de todas las asociaciones, nos reunimos y empezamos a trabajar para poder recuperarlo. Fuimos a elecciones, se normalizó el club y bueno, fuimos a elecciones y ganamos las elecciones. Y bueno, en un reportaje en una radio, una vez me dijeron, ¿y ustedes por qué están haciendo esto? Porque a nosotros nos enseñaron que había que mantener las tradiciones y estamos acá para eso. Porque el periodista no me entendía por qué estábamos discutiendo ese tema y nos metimos en ese quilombo que era el club italiano en ese momento. Y la mejor forma de identificarlo al periodista, le dije, ¿viste la película Luna de Avellaneda? Bueno, nosotros somos Darín, le dije. ¿Te acordás de la película? Entonces, eso nosotros nos inculcaron eso y por eso la colectividad perdura en el tiempo, pero sí tengo que reconocer que el trabajo más importante que la dirigencia tenemos que hacer ahora, cuando nosotros éramos jóvenes nos costó mucho también llegar a los puestos que estamos ahora y bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo y trabajar, que lo estamos haciendo nosotros nuestra colectividad, por suerte a diferencia de otros lugares de la Argentina, renovamos sobre todo en las asociaciones, en las presidencias, tenemos presidentes de asociaciones menores de 50 años, que en otra época no se veía. No se veía. Franco, te agradezco mucho la charla, la verdad, está bueno hablar un poco de la identidad también de las cosas que nos hacen como rosarinos, ¿no? Porque uno dice, bueno, las colectividades, que está bueno, que es algo que se da cada año, que congrega miles de personas, pero tiene que ver también con un arraigo de cosas que vinieron y que hicieron grande esta ciudad, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, la colectividad italiana es una de las colectividades más grandes que tiene Rosario. Una última, comida preferida, ¿pizza o espagueti con boloñesa? No, espagueti con boloñesa. Toda la vida, ¿o no? Toda la vida, toda la vida. ¿Con mucha salsa? Igual yo soy de la vieja escuela, ahora están todos con la moda de la pizza napolitana, pero a mí me gusta la pizza bien alta. Bien alta, bien esponjosa. Bien, con mucha levadura. ¿Y ahora de la focaccia y todo esto que está de moda ahora? La focaccia sí, allá se come mucho con romero. Ellos lo hacen focaccia mucho con sabor a romero. Bien. Es más finita allá que la de acá, la focaccia, pero sí, es algo me decías que te vas para Roma ahora, ¿no? Sí, ahora el lunes ya estoy partiendo hace 2 semanas. Llegué hace 2 semanas. Que tu vida se divide mitad y mitad. Claro, dentro del mes estoy 15 o 20 días en Roma, en el Parlamento, y después 10 días acá,
bueno, acomodando las cosas en mi familia y la parte laboral. Seguro, ¿no? Y haciendo política también. También, el parlamento que funciona allá, digamos, ¿cómo le dan cabida a los extranjeros en este caso? No, nosotros somos parlamentarios como cualquier diputado electo en Milán, en Claro, Calabria. es como si fuera en el Congreso de acá, vendrían... Sí, vendría alguien, poner representante Tenés argentino. tu banca, todo ahí. Todo, como si fuera un representante argentino que vive, no sé, en Estados Unidos y fue elegido por la colectividad de Argentina en Estados Unidos, viene, o en España, viene para acá y trae, o sea, si bien nosotros... ¿Cuántos países hay en el exterior? Sí. Hay 4 jurisdicciones. Nosotros tenemos 4 jurisdicciones. Sudamérica... Tenemos Sudamérica, que es la más grande, sí, junto con la europea, que es la otra jurisdicción. La tercera jurisdicción es Centroamérica, Norteamérica y Canadá, que es chica en cantidad de gente. Y la otra jurisdicción, que es la cuarta, es Asia, Oceanía y África. Entre la de Estados Unidos y la de Asia, Oceanía y África son las más chicas y las más grandes son Sudamérica y Europa. Es interesantísimo. Y somos o sea, en total somos 12 parlamentarios del exterior, 4 diputados y 8 diputados y 4 senadores. ¿Te dicen diputado cuando vas por la calle? ¿La ¿Acá? gente de Rosario te reconoce o no? No, sí, pero ya, yo soy franco. O sea, igual yo me encargué en aclarar cuando estaba acá que siempre era franco. En este momento me tocó un cargo político para representar a la gente, pero en realidad en el fondo sigo siendo franco. Sigue siendo franco. Sí, a lo mejor es más protocolar en Italia que ellos no te dicen diputado, sino te dicen honorevole. Ah, está bien. Se llama así, pero es más protocolar porque ellos están acostumbrados. Pero acá bueno, si vas a Roma te podemos pedir un... Yo tengo Rosario del Juan Pablo II. No hay ningún problema eso. De Benedicto, de Francisco y me falta de León. Del nuevo. ¿Te puedo pedir un rosario de eso con olor a rosa? ¿Te puedo pedir? Salió mangazo. Lo conseguimos. Después vení y nos contás qué te pasó la vuelta. Dale, y para la próxima podemos hablar un poco de qué visión tienen sobre Giorgia Meloni, la leona de Italia. Sí, ponele. Pero no, bueno, es un tema geopolítico importante, interesante para analizar. Interesante y bueno, está todo relacionado con Estados Unidos, con Trump y bueno, y también la idea de la unión con Milei es todo el tema geopolítico. Así es. Señoras y señores, con ustedes Franco Tirelli, diputado italiano, esos dos diputados que tiene Italia, que residen en el exterior, en este caso él es rosarino de acá, y nos vino a contar acerca de colectividades, y hemos tenido una hermosa charla para ampliar un poco más sobre todo el laburo que hace. Nosotros hasta las 3 de la tarde te acompañamos. Ya pasaron 28 minutos.